26 de febrero del año 2024 y estamos en nuestro taller sobre Constitución y Derechos Humanos, analizando el artículo cuarto constitucional, terminando la sesión anterior que nos habíamos quedado ya en el artículo cuarto avanzado y a ver si logramos llegar al quinto y sexto el día de hoy. Hay que recordar que el artículo cuarto tiene una gran cantidad de derechos económicos, sociales y culturales que hemos insistido, no es fácil garantizarlos. Muchos de ellos son declarativos y seguiremos insistiendo en la necesidad de convertir la cláusula de progresividad. Entonces, eh, decimos que al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Bueno, vean que el tema del agua es un tema hoy que está cobrando mucha relevancia y estamos ante una situación importante de reflexión, del replanteamiento, del modelo del manejo de los recursos hídricos. Hay que tomar en cuenta que México y sobre todo las ciudades en la época colonial vivieron el planteamiento del modelo que trajeron los conquistadores españoles, en los que el agua fue utilizada de tal manera que se dividía en el agua potable y las aguas pluviales y residuales. Y entonces el modelo fue poner en el drenaje el agua pluvial y el agua, eh, eh, las aguas residuales. Esto trajo consigo de que se hicieran ductos y canales con los que se desaguaba el agua. No había un modelo de tratamiento del agua o de separación del agua potable de las aguas grises y negras. Y entonces eso lo que hizo y ha provocado en muchas partes del mundo es de que al momento en que van creciendo los núcleos de población, se van llenando las calles de asfalto, por un lado, se van llenando también de un sistema de drenaje que saca el agua de la ciudad y para entonces ir ingresando el agua hacia la ciudad, se van perdiendo los mantos freáticos y los ríos que antes eran los que estaban al lado de las casas y de ahí la gente tomaba el agua para su consumo humano. Esta modificación ha llevado a que muchas ciudades tengan que traer agua desde lugares lejanos y sacar el agua, insisto, del drenaje, el agua pluvial, para llevarlo a otros lugares. Entonces, eso trae consigo un modelo de contaminación muy grande del agua y por otro lado una escasez de vital líquido, acompañado de un problema grave también de generación de zonas minadas, porque los ríos subterráneos, las cavernas subterráneas que estaban llenas de agua, al perder ya su contenido, entonces dejan ese terreno minado, esas cavernas, esas cuevas, y entonces con el peso, con el paso de los vehículos, etcétera, se colapsa y va generando daños importantes. Y nuevamente volvemos a la discusión del tema de la progresividad en el abastecimiento de el agua para el consumo humano y el tratamiento de las aguas residuales. Hemos de seguir insistiendo en el caso que para el estado de Nuevo León, por ejemplo, se acaban de generar unas presas, la presa Cuchillo 1 y la presa Cuchillo 2, que están llevando agua para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey, allá en Nuevo León, y que con este megaproyecto de Tesla, que es esta empresa que va a hacer vehículos eléctricos, ante la escasez de agua,
Elon Musk, el dueño de Tesla, hizo acuerdos con el gobierno de México a nivel federal y a nivel del estado para fortalecer el acueducto de este sistema de captación de agua que es el Cuchillo, la presa del Cuchillo allá en Nuevo León. Sin embargo, el consumo tan grande que va a haber de agua, aunque ellos están en la idea de reciclar, hay que tomar en cuenta que un polo de desarrollo de esa naturaleza va a generar un reasentamiento de núcleos de población en torno a la planta y que al menos en el proyecto original no parece que esté considerado este impacto para que ahí se construyan vivienda de tres tipos para la gente que puede pagar una vivienda alta, una vivienda media y vivienda de interés social, para que todos puedan convivir en un complejo donde precisamente la movilidad humana se reduzca y no haya que tener que estar gastando energía y, y sobre todo el desplazamiento de la gente en este modelo de planificación de la sociedad. Entonces, sobre el tema del agua, tenemos también ahora un problema importante, es que las reformas permitieron que el agua pudiera concesionarse, es decir, las empresas que podrían tener concesiones de agua para explotar el agua y las concesionarias de carácter privado que hacen que el pago de líquido sea alto y además hay este fenómeno del huachicol del agua. Vemos cómo en diferentes partes del país se corta el flujo del agua para que con ello se acumule y se acapare en algunas empresas e industrias que tienen un carácter altamente contaminante. En el Valle de Puebla tenemos la situación grave del asentamiento de las textileras, sobre todo las que trabajan la mezclilla, porque el proceso de generación de la mezclilla es muy contaminante. Y con eso, pues diferentes partes del país que se vive esta situación. Vamos ahora, con motivo del cambio climático, a también tener un impacto ambiental fuerte con ondas de calor intensas en los próximos días y con ello, pues una demanda adicional de la necesidad de agua y vamos a entrar en una sequía importante, a pesar de que ya el gobierno de México ha estado emprendiendo una serie de acciones para mitigar el problema del agua. En el Estado de México nos da mucho gusto que Pedro Barragán, que es un gran, Pedro Moctezuma Barragán, que es un gran defensor del agua, esté hoy al frente del gobierno de, del, del Estado de México para lograr poner un modelo que sea ejemplo a nivel del país. Es buena la participación de él. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con él cuando estábamos apoyando ahí la recuperación del río Santiago en Xochimilco y la presa de San Lucas, Xochimanca, y la coordinación que él tenía en el trabajo de las cuencas hídricas del país, algo también muy importante. Pero sobre el derecho al agua, pues hay que también nosotros estar pendientes, aunque nuestra participación es mínima, sumada en cada hogar, en cada espacio, si logramos evitar que haya pérdidas del agua, si logramos que las fugas que hay en nuestra red doméstica de agua se mitiguen, si vamos también implantando ecotecnias en la casa para recuperar agua pluvial,
para manejar también estas regaderas que permiten un ahorro del agua. Sí podemos tener incluso en algunos lugares ya la posibilidad de baños secos. Sería muy importante. Creo que el gobierno a nivel nacional y a nivel mundial debieran de promover todas estas ecotecnologías que son muy importantes para ayudar a mitigar el problema del agua, que si bien, como se dice aquí, que es este derecho importante, pues debemos de considerar que estamos en una situación de mucha preocupación ante la gravedad del asunto. No por nada podemos mencionar que incluso estaremos entrando a la guerra del agua, así como están los Juegos del Hambre, las guerras del hambre, también estaremos en esta disputa de las guerras del agua, porque la situación es complicada. Por otro lado, también el uso del hidrógeno verde, que está tratando de producir energía a través del agua, de la captación del hidrógeno por un lado, y por otro lado también el asunto del fracking, que es la fractura hidráulica de la capa rocosa de, del subsuelo terrestre, para que mediante el uso de gran cantidad de agua y elementos químicos que destruyan la roca para fracturarla y liberar el gas esquisto que hoy está siendo utilizado por Estados Unidos para venderlo a Europa ante la voladura del gasoducto Stream 2 allá eh, en, en la zona de Ucrania. ¿Alguien nos quiere apoyar con su opinión acerca de lo que se propone en este momento? En mi caso, pues yo soy de Adelante. Xochimilco y la verdad es que ahorita lo del agua sí está muy, muy feo. Ya se extraña cómo salía antes el agua. Estos recortes nos han afectado bastantito. Y la Quítate. verdad es que también estaba yo buscando la forma de poder tener agua y están estos programas de la cosecha de lluvia, solo que no lo tienen para todos los lugares. Creo que tienen como que prioridad como partes más como hacia los cerros, que es donde tienen que comprar pipas o incluso a veces la alcaldía les da, pero les da muy poca agua. Gracias, Circe. Recuerda, Gracias, Jesse. también comentábamos este tema de la Torre Mítica, la Torre Mayor, etcétera, un montón de lugares donde se han hecho grandes conglomerados de personas y a ellos no les falta el agua. Ellos tienen agua todo el tiempo. eh, y bueno, ese es el problema de concebir los derechos como mercancías. Sí, ok. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tu objetivo. Miren, la última reforma que tenemos registrada es de 1983. Hay que ver la reforma que viene ahora en las reformas constitucionales de las 20 del paquete. Entonces, este tema de la reforma se va a ir fortaleciendo y hay que verlo con interés. Ya en otro momento hablaremos sobre esta adición, o si alguien la tiene por ahí contemplada, que nos pueda hablar de esta reforma a la Constitución para la vivienda, de los que están presentes, si alguien la tiene ahí a la mano, por favor. Ok, bueno, con respecto a esta iniciativa de reforma que se planteó el 5 de febrero en el 2024, señala que esta iniciativa propone un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener un crédito suficiente para la adquisición o mejora de la vivienda. Además, pone invertir recursos en la construcción de la vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla en los términos de la ley. La propuesta de esta reforma a la vivienda plantea la creación de un fondo nacional
que recaudará un nuevo impuesto a los empleadores con la intención de garantizar casa a todos con las novedades que tiene el Infonavit para este 2024. Y adicional a esto, existen sobre todo puntos importantes de la propuesta que les quisiera compartir, que son los siguientes. En esquemas de arrendamiento, la mensualidad no debe exceder el 30% del salario de la persona trabajadora. Otro de los puntos importantes, ahorita se los menciono, es con un año, este es, bueno, uno de los que más me llamó la atención porque se pretende que con un año de cotización, cualquier persona trabajadora pueda acceder a viviendas en renta del Infonavit. Esto será de la siguiente manera, con opción a adquirirla si mantiene el pago de renta por 10 años. Es decir, esta persona estaría en la posesión de esta propiedad pagando renta durante 10 años y se pretende, de acuerdo a la reforma al 11avo, ella la siga pagando, pero ya para que sea suya la propiedad. Otro de los puntos importantes es que se pretende otorgar acceso permanentemente a esquemas de vivienda del Infonavit a personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y sin vivienda propia, lo cual, bueno, beneficiaría bastante a aquellas personas que, es decir, no van a darle más casas a quien ya tiene casa, sino que se va a considerar también esta parte de respetar este derecho a una vivienda y, bueno, a una vivienda digna, ¿no? Dice que los esquemas de crédito del 2024, la tasa de interés en el 2024 del Infonavit para créditos hipotecarios en sus distintas modalidades va del 3.09 al 10.45%, dependiendo de factores como es el salario con el que el empleador se registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, por último señala bueno, uno de los puntos importantes de esta reforma es que el Instituto de Gobierno tiene como objetivo la concesión de alrededor de 430,000 créditos con una significativa de financiación en aproximadamente 220 mil millones de pesos. Y bueno, básicamente es eso a grandes rasgos a lo que se refiere esta reforma propuesta por el presidente. Ok, toda persona tiene derecho a identidad y ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Y esta fue adicionada en el 2014. El derecho a tener un nombre, a tener una identidad, a estar registrado en un registro de nacimientos, si bien ya hay muy pocas personas que están sin esa garantía, sin este derecho, se va haciendo esfuerzo, pero tenemos algunos casos de personas que están detenidas, privadas de su libertad y que no tienen papeles, no tienen documentos, incluso están presas y vale el nombre que por las que están presas, pero no tienen certeza de quién es realmente la persona jurídica que se encuentra en prisión. Es un tema que tenemos algunos casos que hay que hay que resolver y desde aquí pues nos pronunciamos por aquellas personas que no tienen derecho a esta identidad y que se consideran pues apátridas. Toda persona tiene, pero en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez. Aquí hay que tomar en cuenta que lamentablemente la carga de los niños recae sobre los padres o los familiares dentro de un componente familiar. Y si bien es cierto, hay un interés superior por el niño, todavía no se ha logrado garantizar adecuadamente esta, esta situación. El gobierno actual ha tratado de implementar algunas políticas para garantizar
los niños que tienen discapacidad, los niños que tienen, están en un sistema educativo, los niños que están en una condición de minusvalía, pero nos hace falta eh, garantizar el derecho superior de la niñez, pero está fundamentalmente ligado al derecho al trabajo, a las prestaciones sociales y al salario justo. Es decir, para poder garantizar este derecho, hay que garantizar esos otros derechos, que es uno de los derechos fundamentales. El derecho al trabajo, el derecho a una remuneración digna y el derecho a las prestaciones, que eso nos permitiría fortalecer este interés superior en los niños. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorga facilidades a los particulares para que conyuguen al cumplimiento de los derechos de la niñez. Sí, ahí como ven, el Estado otorga facilidades, no se hace responsable por estar en una sociedad capitalista, pues entonces habrá niños a los que los Reyes Magos sí les lleguen, a quien sí le llegue Santa Claus, a los que sí les llegue el regalo del Día del Niño o su día de cumpleaños, a quienes sí tengan derecho a ir a a un parque, a disfrutar, o simplemente el derecho a poder estar con sus padres, porque si lográsemos que este interés superior del menor se cumpliera, entonces la jornada laboral debiera ser de 4 horas por día y con un pago adecuado. Eso nos daría pleno empleo y nos daría la posibilidad de satisfacer las necesidades que deben tener los menores, porque uno de los temas fundamentales es la convivencia con los padres, el cuidado de los padres, la atención de la familia. ¿Y, y qué fue lo que hizo este modelo neoliberal? Dejar a los niños en la calle, dejar a los niños al cuidado de quien pudiera, y esto generó y ha seguido generando un proceso de descomposición social, porque al considerar eh, la educación como un sistema escolarizado solamente, rompe el papel que ya habíamos mencionado en el artículo cuarto, también sobre perdón, el tercero del derecho a la educación, rompe también el papel fundamental que tienen los medios masivos de comunicación y hoy los medios alternativos en las redes sociales para educar a los niños, y hemos visto cómo se ha creado una gran cantidad de menores en situaciones de tristeza, de abandono, de depresión, incluso en nuestro país empezó a aumentar el número de niños que se suicidan y también el número de niños que se incorporan a las filas de la delincuencia. Incluso ya habíamos mencionado que la participación de estos modelos de juegos de Nintendo, juegos de video, y el modelo nuevo de cultura de los corridos tumbados, por dar un ejemplo, del reggaetón, también, que producen una afectación del nivel de comprensión de los valores y principios de la sociedad, y que hacen de esos niños que fácilmente sean presa de entrar al sicariato. Muchas de las canciones que esos incluso menores de edad cantan y que se identifican, y hemos visto cómo ya también a estos músicos los han asesinado por estar vinculados directamente entre un grupo u otro que se disputa el control de el tráfico y las ganancias de las drogas. Todo esto bajo la mirada contempladora y auspiciante del imperio de Estados Unidos, que es el que más se beneficia de embrutecer a su sociedad con este tipo de consumo y de favorecer este, este capitalismo zombie
que hace de los niños y los menores pues máquinas de violencia y pérdida también de los valores y la situación de los estados depresivos. Vimos cómo entre los jóvenes, entre los niños, se vino imponiendo algunas nuevas enfermedades emocionales, como fue todos los trastornos alimenticios, de la bulimia, la anorexia nerviosa, la ortorexia, que es decir, este deseo compulsivo de comer sano por un lado, y por otro lado también conductas como estas tribus de jóvenes que se autolesionan para poder sentir de alguna manera, que se hacen cortadas, que se maltratan, que se denigran en su cuerpo, y que entran y que están constantemente depresivos en lugar de estar contentos, felices, disfrutando de su niñez y su adolescencia temprana. Hay dos situaciones que me llaman la atención. La primera es sobre este derecho, acerca de, sobre todo, de tener un nombre. Es complicado porque a veces, bueno, yo que trabajo también con población infantil, a veces sí me han llegado casos en los cuales ya tienen 3, 4, 5 años y siguen sin tener luego el acta, ¿no? O cuando la empiezan a tramitar es porque pues ya la piden en la escuela. Pienso que sí es una situación un poquito complicada porque luego me comentan, no, pues es que no me he dado tiempo y cuestiones por el estilo, pero pues considero que una manera pues sí de mm, pues de alguna manera generar conciencia, o bueno, a mí lo que me ha funcionado es esta parte de comentar acerca de que, bueno, aparte de que es un derecho que tienen, porque implica la identidad, este, es complicado si llegaran, no sé, esperemos y no pase, ¿no? Como haber un secuestro o un robo, y entonces no hay como manera, ¿no? Bueno, sí, con la paternidad, bueno, o sea, con los pruebas de paternidad, entonces, pero de mostrar, ¿no? En ese momento. Entonces, sí, o sea, sí creo que es una situación que, al menos desde acá, sí me ha tocado verla. Yo pensaba de que, ay, no, ¿cómo creen que no puedan, o sea, sacar el acta de nacimiento? Yo pensaba que de inicio así como que era como lo primero que se sacaba, ¿no? Pero sí, sí me han tocado varios casos en los cuales ya rebasan los 2 años de edad y no la tienen. Es por un lado que sí creo que es una situación un poquito complicada. Y lo otro sí, justamente ante este desarrollo, sí creo que, por ejemplo, retomando el tema que mencionaba Adriana acerca de la música, definitivamente pues sí el reggaetón y algunas otras letras no son, e incluso hasta programas no son lo más recomendable que lo vean. Y en ese aspecto creo que sí se puede hacer como ciertas peticiones, exigencias. Una de ellas se me ocurre mucho, que es la de cuando hacen los festivales en las escuelas, pues sí, ¿no? O sea, como que argumentar esto de que definitivamente no pongan nada de esa música, porque pues a nivel también aprendizaje, o sea, el reggaetón es muy fácil de aprenderlo porque es muy repetitivo y son letras muy fáciles porque se repiten también. Entonces es por eso que lo pueden andar cantando y hasta coreografiando. Y eso pues sí no es sano. Entonces a veces sí me ha tocado también ir a festivales, os digo, no es posible que la misma escuela ponga esto. Entonces yo creo que en ese sentido sí se puede, o sea, sí se puede hacer como estas solicitudes, más bien como exigencias, en las cuales pues sí, o sea, entre programas, entre música, pues si no se, pues sí, no que haya como, ay, pues sí que póngale a la escuela lo que quiera, no, o sea, que sí haya como un cuidado en lo que, pues ahora sí, los niños, niñas vayan escuchando porque definitivamente es algo que no comprenden, lo repiten y lamentablemente hay una hipersexualización y esa es la parte que pues es preocupante, ¿no? Porque al fin y al cabo
niña, te pueden tocarse los genitales y pues sí van a sentir una situación de un placer a nivel erótico. No, no lo saben describir y lo más común que me han llegado a decir son las cosquillas, ¿no? Pero pues entre los movimientos y el toqueteo, o sea, sí creo que esa sí es una responsabilidad que corresponde, pues evitarla lo más posible. Decir, pues no, no es la etapa, no es la edad, y pues sí tener mucho cuidado con lo que se consume. Tampoco esta parte de soltar celulares, tablets, iPads. No recuerdo en qué estudio, lo voy a buscar, mencionan que pues antes de los 15 años, no. O sea, no hay como algo que te dijera, ah, sí, les facilita, no. Les enseña más o menos a manejar, y digo más o menos a manejar el instrumento, pero sí es muy responsable por parte de las adultas y adultos dejarles estos instrumentos de tecnología a los niños, niñas. El ejemplo que yo les pongo es el del, ¿tú le dejarías el carro? Pues no, ¿por qué? No lo saben manejar. Lo mismo, o sea, lo mismo, o sea, creo que es una situación muy común que se ve de que se les deja los celulares, o es muy fácil dejárselos, cuando pues no hay una supervisión tampoco y no ayuda a estimular. Y lo que sí se ha visto es de que la tolerancia a la frustración no está funcionando. O sea, se frustran más rápido, mientras más usan estas tecnologías. ¿Por qué? Porque empiezan a ver respuestas de manera más rápido, ¿no? En vez de investigarlas en un diccionario, en un libro, andar preguntando, o sea, todo lo quieren sacar de internet y ahí tener su respuesta. Y luego es información que ni siquiera, luego es cierta, o sea, que no investigan. Entonces, sí, creo que parte de incluso esta salud, ¿no? Y esta educación, sí corresponde mucho por parte de la familia, al igual que las otras instituciones, y en esas instituciones, si vemos que no están haciendo pues esta cámara, pues sí, creo que es importante pedirlo. Y creo que es todo. Gracias. Buenas noches a todos. Estos artículos, bueno, este artículo es muy importante, abarca muchos aspectos que son fundamentales para las vidas de las familias. Y ahorita que mencionaba a Citlali, aquí han habido casos muy terribles. De hecho, el año pasado, dos niños que rentaban en una casa, los encontraron en condiciones de desnutrición severas. Uno ya estaba muerto, al parecer los abandonó su mamá, y el otro, a los pocos días falleció también. Ese es un lado, o sea, es algo alarmante porque este artículo pues garantiza ese derecho a la vivienda, derecho al agua, derecho a tener salud, alimentación, y desgraciadamente pues estamos en un mundo, en una sociedad capitalista, ¿no? Donde los seres humanos tienen que trabajar jornadas de trabajo muy severas, muy duras, donde se deshumaniza a los seres humanos, y principalmente siento que esa parte del cuidado por lo que son los papás, pues es algo que se está deslindando completamente, tanto el padre, la madre. Eso es otra de las cosas. Niños de 15 años en las fiestas, utilizando drogas. ¿Dónde están los papás? Y entonces ahí uno se puede cuestionar muchas cosas, ¿no? O sea, jovencitos de 14 años teniendo sexo, escuchando esa música que dice la doctora Citlali, es algo que a mí en lo personal es alarmante. Siento que la música, la cultura tiene un poder subliminal ante los niños, ante los jóvenes. Vemos los TikToks donde niñas de 3 años bailando perreo. ¿Y quién postea esos videos? Pues los mismos padres. Entonces, sí es como que, pues importante eso, ¿no? Porque vulnera a esa población que
se supone que debe de estar al cuidado de nosotros, ¿no? Y que hay que hacer como que esa parte de hacerla valer y hacer conciencia social, ¿no? De que los niños pues no son de alguien, sino son de todos. Yo no me explico, por ejemplo, esos niños que murieron, la señora que les rentaba no se dio cuenta, qué procesos legales tiene que pagar esa persona, no, o sea, no me entiendo. Mi hija me comentaba, porque mi hija ya tiene 20 años, acompaña a mi sobrina de 15 años, y dice que en la fiesta los chicos moneándose, drogándose, niños de 14 años completamente estúpidos, del alcohol, y dice que le digo, ¿y los adultos? Y dice, sí, es que habían adultos arriba, en la misma casa que reciben esos niños y les permiten hacer esas salvajadas. Yo no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza qué es lo que está sucediendo. O sea, por eso, ahorita que oía este artículo en lo personal, pues algo se tiene que hacer, no sé, es algo que es alarmante, la verdad, y preocupante. Gracias esta es mi participación. Vale la pena que luego ustedes escuchen algún corrido tumbado, lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Lamentablemente es pegajoso, gusta, atrae, pero es una forma de generar cambios culturales y, y cultura no es solamente esto, aquello, lo otro, cultura es todo, es todas las manifestaciones que en una sociedad se dan como expresiones. Y lamentablemente esa es la cultura que priva. Si ustedes ven o escuchan la propaganda del movimiento naranja, impacta y pega mucho entre los jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque pues se identifica, va dirigido allá un tonito, una música ligera, suave, que atrae, unos zapatos fosfo, en fin, ese tipo de cosas que hace eh, una, una identidad en el hecho de que hay gente que es exitosa, talentosa, triunfadora, gana mucho. Entonces, pues la mayoría de los jóvenes quisieran ser así como ellos. Y en ese deseo los atrapan y los hacen presa de ese mismo interés aparente de dar cultura. Y eso es lo que hay que estar como muy pendientes. Pero volviendo al tema de la vivienda, eh, lo que hace el gobierno de México nos parece muy importante, muy loable, pero hay un modelo diferente. Hay países donde, a pesar de la crisis, el bloqueo, tantos efectos perversos, logran hacer una serie de, una serie de cambios de política pública. Y vean, esto es sorprendente. Aquí la, el ministerio, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en Venezuela, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, a pesar del bloqueo tan terrible que ha tenido y a pesar de que en 2015 se inició una asfixia en contra del gobierno de Venezuela, eh, han, han construido ya 4 millones de viviendas, prácticamente 5 millones de viviendas eh, al 2012 y ahora pretenden todavía construir 3 millones de viviendas más para el periodo del 2025 al 2030. ¿Qué significa? Pues la soberanía para la vivienda. Y la vivienda que se construye en Venezuela no es una vivienda como la que se construía aquí en el Infonavit o los hermanos de los hijos de Marta Sagún,
los hijastros de Vicente Fox, sino son viviendas que están teniendo una construcción digna, haciendo obras. Hay fallas todavía, hay muchas carencias, pero el que uno pueda tener una vivienda digna es un elemento muy importante y que lamentablemente no todas las personas lo pueden tener. Y decimos que esta misión de la vivienda en Venezuela, pues es una realidad ahí. Su modelo comunicacional de Maduro hoy es como si estuvieras en un programa de, pues sí, un reality con Maduro más, en fin, tiene su propio modelo comunicacional, pero lo importante aquí, lo fundamental, es de que como en un país socialista o que camina hacia el socialismo puede garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la protección de la salud, al disfrute de la ciencia y la tecnología, pues son elementos importantes que vale la pena tener en consideración y que en el capitalismo estos derechos, insisto, son mercancías. Ok. Persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Bien, a ver, sobre este punto, insisto, el derecho a la cultura tiene que pasar de manera, como se diría, sí o sí, con el control de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque las manifestaciones culturales son también eso. Eh, yo a veces llego a ver un poco la televisión y la forma en que hacen que la gente del pueblo hable, eh, se comporte, está mediada por este modelo de código cultural, el tono que nos hacen, con el que nos expresemos, la manera en que nos vestimos, está inducido por este modelo eh, pues de cultura, porque hay también un sesgo clasista sobre lo oculto, ¿verdad? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es lo artístico? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el folclore? ¿Qué es lo artesanal en contraposición al arte? Es decir, hay maestros que hacen sus obras de arte de una manera secuencial, casi variando sobre sus mismos temas, y a eso le pueden llamar arte, pero no le llaman a eso artesanía, ¿verdad? Artesanía es la degradación del arte del pueblo, de los pueblos indígenas y demás. Entonces, insistimos, si no se cuida el arte, la cultura, entonces nuestro país está destinado a seguir reproduciendo este tipo de modelos. Ustedes ven, por ejemplo, cómo se celebraba en el Zócalo capitalino el 15, el 16 de septiembre, qué grupos tocaban ahí, quién se presentaba, y ahora en este gobierno tienen otro modelo, otra manera de presentar eh, esta cultura. Entonces, para seguir desarrollando nuestra cultura, pues tenemos que elevar precisamente nuestro nivel cultural, saber de nuestros valores intrínsecos como mexicanos sin llegar a lo que se llama chauvinista, es decir,
pensar que lo mexicano siempre es lo mejor y pensar que lo extranjero es lo mejor, tampoco. Hay que tomar de otras culturas lo más valioso, así como tomar de nuestra propia cultura y nuestros valores y principios lo mejor que tenemos y que hay. Yo nada más, estaba pensando que, por ejemplo, ahorita ya la música anteriormente pues existía, pues siempre la música ha sido una parte fundamental, yo creo que para todas las sociedades. Y la música, o sea, si ponemos a analizarnos la música, pues cómo va cambiando, ¿no? Vemos que ya casi pocos, hacen música de protesta. Bueno, tenemos ahí a la niña araña que siempre está ahí, que canta canciones muy padres, ¿no? Pero sí, la música es como que es muy importante y principalmente para los jóvenes. Bueno, es Gracias. Bueno, insistimos, somos lo que comemos y de los valores culturales de los que nos alimentamos, pues también va a ser nuestra reacción, nuestra manera de vivir la vida. Incluso en las cuestiones estéticas y afectivas, pues muchas de las canciones nuestras son de pues me dejó y entonces de despecho y demás, y no decir, bueno, pues mm, no me dejó, sino simplemente, pues cada quien sigue su camino y adelante, que le vaya bien, ojalá que te vaya bonito, que a mí me vaya bien también, y pasamos a lo que sigue. Pero eso de estar diciendo, a ti te va a doler más que a mí, te va a estar acordando de mí cuando, pues no, o sea, que te vaya bien y ya ahí nos vemos, que no haya este tipo de situaciones de amargar la vida con todos estos mensajes que nos transmiten, que nos hacen dependientes del alcohol, dependientes de las drogas, dependientes de relaciones destructivas o afectaciones dependientes o codependientes que nos afectan en la vida. Reflexiona acerca de la cultura y específicamente ahorita donde nos ha llevado el análisis que tiene que ver con las canciones, sobre todo, porque bueno, como dice Adrián, la cultura entiendo que va desde lo que vemos en las plazas públicas, lo que vemos en la iglesia, lo que vemos en las escuelas, lo que vemos en la televisión, es decir, todas aquellas manifestaciones públicas de las personas, ¿no? Privadas también, pero públicas de las personas en un determinado territorio, ¿no? Y creo que es muy válido ponerle atención a casi todo, nosotras decimos ponernos las gafas violetas para poder analizar esas conductas, eso que está pasando en lo público y en lo privado, y ver qué elementos son los que generan desigualdades, sobre todo, específicamente en mi comentario, entre mujeres y hombres, sobre todo violencia contra las mujeres. Ahorita estamos analizando o haciendo comentarios sobre reggaetón, sobre hip hop, porque usualmente es el estilo o la música, el tipo de música que más o que utiliza letras o métrica o música más violenta contra todo, contra todas las personas, además las palabras altisonantes o groseras o violentas. Pero creo que todas las canciones, si no las analizamos, tienen ese componente y no tiene que ver con un estilo musical, sino con quien compone las canciones. Nosotras hemos encontrado que hay hip hop y que hay reggae y que hay reggaetón y que hay hecho por mujeres feministas, que promueven la erradicación de la desigualdad, que promueven el alto a la violencia. Por ejemplo, Rebecca Lane, les recomiendo muchísimo escuchar a Rebecca Lane, una compositora guatemalteca joven, menos de 40 años, entre unos 30 y tantos si acaso, que escribe hip hop y lo escribe magistralmente porque además ella crea la música y la canta.
Entonces, en esas canciones ella promueve el alto a la violencia contra las mujeres, promueve el alto a la desigualdad, promueve el alto al imperialismo. Ella siendo guatemalteca, hija de padres guerrilleros, vivió en su familia la desaparición forzada, la tortura, todo eso. Entonces, en su música, ella habla desde esas causas y abrirnos a la posibilidad de que en todos los estilos musicales pueda haber personas que haga canciones cuyas letras promuevan justicia social. Porque pienso también, por ejemplo, en las canciones típicas que escuchamos cuando nos estamos con un mezcal de por medio emborrachando y entonces oímos a José José diciendo, cuando vayas conmigo no mires a nadie, ¿no? Con un absoluto interés por controlar a las mujeres y violentarlas física y psicoemocionalmente, y es José José, ¿no? Y oímos a Alejandro Fernández diciendo, denles una nalgada con nopal, ¿no? Para que aprendan. Y los escuchamos, y esos son estilos, pues los rancheros, los románticos, decimos, ¿no? Pues esos también, esos estilos, populares, también tienen mucha carga de violencia las letras de las canciones. Entonces, creo que más bien la invitación es a que tengamos los lentes de la justicia social, los lentes de nosotras, los lentes violetas, para identificar en cualquier tipo de música, llámese como se llame y venga de donde venga, esas palabras o esas intenciones que pueden ser generadoras de violencia y que nuestras niñas están cantando, ¿no? Más allá de qué tipo de música o qué estilo de música sea, creo, ¿no? Por el momento es mi comentario. Muchísimas gracias. Aquí atenta. Muchas gracias, muy pertinente tu comentario. Y precisamente en esa parte hay una gran cantidad de, de elementos educativos que nos introducen y que producen cambios culturales de época incluso en nosotros. Eh, no perdamos de vista que para todo proceso revolucionario debe haber una cultura revolucionaria. No hay, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, ni tampoco hay revolución sin cultura revolucionaria. Y de la misma manera, eh, el mantener un estado de cosas, el mantener el status quo, el sometimiento de la población, también se da con estos factores y fenómenos. Y como bien lo decía, ni todo el rap, ni todo el hip hop, ni todo es negativo. Bien, aquí dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. Eh, otro, otro soporte fuerte para nosotros como potencia cultural, como potencia de vida, como potencia de lucha, es también el deporte, el ejercicio. eh, no es de ver los domingos la televisión y ver los juegos y estar aquí tomando tus chelas y gritando porras y demás, que bueno, es una forma de hacer un tipo de deporte que todavía no está olímpicamente nombrado, que es el levantamiento de tarro y la jaibolina y demás. No, pero esta parte que tiene que ver con el deporte, pues vemos cómo se había abandonado la política deportiva y cómo México empieza a regresar como potencia mundial en diferentes competencias internacionales. Y bueno, eso es algo que tiene que seguirse dando y seguirse fortaleciendo. Y pues nosotros también tenemos que consumir algo, algo de deporte. Hay que irse al yoga, al zumba, a los deportes eh, eh, en espacios ya sea cerrados o de grupo. Ya les estaremos invitando a jugar bolas criollas un día de estos que nos veamos en alguna actividad por Venezuela. En fin, ahí vamos avanzando y eh, eh, el,
Al menos el gobierno de México está haciendo algunas acciones, pero hay que darle una fortaleza también dentro de la ley, porque esta reforma es del 2011, esa gran reforma del 12 del 2011. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que para recibir esta prestación prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condiciones de pobreza. Estas son medidas de lo que sería un estado de bienestar o lo que le llamamos también nosotros un capitalismo redistributivo y que, bueno, ya se ha elevado al rango constitucional. Eso también nos permite garantizar, pero creo que aquí hay que ver una reforma más que se debe de hacer, y es que las personas que cuidan a, a, a personas que tienen discapacidad y que dejan su trabajo porque no pueden irse a trabajar para dejar al familiar con necesidades especiales abandonado a su suerte, deben de también tener una remuneración económica como si fuera un trabajo. Es decir, imaginen que ustedes tienen que cuidar a una persona que es su familiar, que se encuentra en una condición de discapacidad que no le permite la movilidad, que no le permite valerse por sí mismo, y a él le pueden dar una beca pequeña, pero hay alguien que lo tiene que cuidar. Si se contrata una persona para que lo cuide, no alcanza el dinero para que lo cuiden bien como merecería. Y los familiares que se quedan al cuidado de estas personas, de alguna manera sacrifican su vida profesional, sacrifican su vida de relación, porque tienen que estar al cuidado de las personas. Y no son pocas las personas. Se habla de que hay 20 millones de discapacitados en nuestro país. Se me hace una cifra muy, muy alta, pero bueno, eso es lo que se ha mencionado y creo que vale la pena reflexionar sobre en los próximos años las reformas para el próximo gobierno deben de contemplar esta posibilidad de que quien cuida a las personas discapacitadas en casa reciba una retribución económica justa y digna que le permita también vivir de manera decorosa. Itzel, ¿tú pensabas trabajar algo en tu proyecto de tesis sobre este tema? Buenas noches. Sí, ya vi que lo había platicado con usted. Yo, pues básicamente yo podría ejercer esa figura. Entonces a mí sí me gustaría profundizar un poquito más en ese tema y darle el apoyo a estas iniciativas, bueno, implementar estas iniciativas para que pues lleguen a más personas, ¿no? Porque pues en México muchas, madres, hijas desempeñan esas funciones, entonces me gustaría mucho, profundizar más en el tema. Bien, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Yo escuché un Sí, sí. rumor que decía que, bueno, en esta parte de afromexicanos, que el gobierno les estaba dando como la nacionalidad a todas estas personas que vienen de Haití y que también les estaban dando así como que una pensión, una ayuda, no sé bien por ahí. ¿Tiene que ver con esta parte? No, para empezar, sí es un rumor. Hay que tomar en cuenta que la política hoy migratoria del gobierno de México está buscando sí generar programas temporales de empleo para que las personas se les brinde este apoyo. Lo que sí sabemos y está constatado en los medios es que el Partido Acción Nacional, la presentación de la campaña de quien va a ser su candidato en la Ciudad de México, se valió de la necesidad de personas de Haití para que le acompañaran en un mitin y ahí salen con pancartas de apoyo al PAN. Pero lo otro y de que decir que los van a nacionalizar para que voten por Morena y demás es una situación desproporcionada. Aquí nos vamos más fundamentalmente a hablar sobre las personas que se encuentran en una condición de discapacidad
y que tienen familiares que se han ocupado del cuidado de ellos y por lo tanto han tenido o que dejar su labor profesional o combinarla con los estragos que esto tiene, porque ayudar a que se valgan a limpiar, a cuidar, a atender, y todavía el trabajo pues es una situación pesada. Entonces la idea es que se pudiera generar esta figura del cuidador. Ya la Fundación BEST de doctor Simi está haciendo un planteamiento en ese sentido. No sabemos bien cómo va a funcionar, pero va con esta idea de generar padrinos para apoyar a personas que tengan discapacidad a las que se les pueda atender. Pues pasamos al siguiente. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65. Él establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Bueno, a ver, tomemos en cuenta qué dijo Vicente Fox. Dijo que él había puesto la pensión para adultos mayores y que estaba elevado al rango constitucional, pero aquí vemos que esta reforma de elevar al rango constitucional este tipo de prestaciones son del 2020, no cuando estaba Vicente Fox. De alguna manera, ellos son los que han dicho, por ejemplo, que esperan que Xochitl Gálvez gane para que la bola de huevones que reciben este tipo de ayudas ya no las tengan y que le devuelvan a él su pensión como presidente, expresidente de la República, porque simplemente lo que gasta de seguro de gastos médicos son 200,000 pesos. No me acuerdo si 100,000 o 200,000 pesos de su seguro de gastos médicos. Pobre señor, que imagínate lo que tiene que gastar para su seguro y que le quiten su pensión, y entonces por eso pide que a la gente le quiten los programas para que se los vuelvan a dar a ellos como privilegios. Y así lo dijo, para esa bola de huevones. Bueno, pues estamos llegando al final del artículo 4. Si pueden leerlo, por favor. Sí, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas, con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico, cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Bien, esta es otra de las reformas del 2020 y vemos que hay esta intencionalidad de proveer a los jóvenes de los recursos para poder propiciar su desarrollo. Vemos también que en materia de movilidad humana están buscando mejorar todos los caminos, las vialidades y demás para toda la población. Lo que nos falta ahí en cuanto al derecho al desarrollo es de que la política de asentamientos humanos debiera propiciar que se generaran unidades y espacios donde la gente pudiera estar muy cerca de su trabajo, cerca de la escuela, cerca de los servicios, de tal manera que el desplazamiento se reduzca y con eso mejore la calidad de vida de la población. Porque, insisto, vivimos todavía un modelo de apartheid social en el que la mayoría de las personas van a trabajar donde no pueden vivir y donde pueden vivir, viven en condiciones de hacinamiento
y de precariedad que disminuye la calidad de vida, aumenta los costos energéticos de los desplazamientos y afecta también el bolsillo de la gente. Porque si tiene que trasladarse a 2 horas de distancia, no puede ir a comer a su casa. Entonces mal come donde puede, ocupa mucho de su tiempo en los traslados y ocupa parte de su salario en los traslados. La gente que vive en el Estado de México, en la zona conurbada de la megalópolis, el transporte en el Estado de México es más caro que el transporte de la ciudad y a veces los costos de desplazamiento es bastante alto. Tan solo la gente que va de Cuautitlán hacia Buenavista, no sé, creo que estaba como en 32 o 35 pesos el viaje. Por 2 o la ida y vuelta son 70, más imagínense que se llevara a 1 o 2 hijos para la escuela, ya se incrementa aparte lo que tiene que gastar para el alimento y eso muchas de las personas no viven cerca de donde está el tren suburbano, sino que tienen que tomar ya ahí en las estaciones otro transporte que les cuesta entre 12 y 25 pesos. Entonces ya el moverse en el que se gasten 200 pesos diarios con un salario que todavía no es suficiente, pues tiene impactos importantes. Entonces, en una sociedad que vive no planificadamente, en una sociedad capitalista donde los derechos y las mercancías son al mejor postor, pues hacen que esta garantía de derechos económicos, sociales y culturales se vea, insisto, como una mercancía y no como un derecho. ¿Hay alguien que quiera aportar algo con lo que se vio Sí, el yo día de otra hoy vez. de los artículos? Comentando un poco de la última parte en donde decía lo de los jóvenes, esto me suena a pues al programa este que implementaron de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la verdad es que mi esposo y yo nos metimos a ese programa para dar empleo pues a chicos que quisieran trabajar. Y ahorita se me viene mucho a la mente eso de que la verdad es que ese programa está como que muy viciado. Los jóvenes ya no quieren trabajar. Todas las propuestas que a nosotros nos llegaron para venirse a capacitar aquí a nuestro centro, todos llegaban inicialmente diciendo que, pues que cuánto podían dar para no asistir, ¿no? Y así fue en la mayoría. O sea, tenemos, para entrevistar, tuvimos como 10 personas y de esas 10 pues 8 personas ya no querían, o sea, ofrecían dinero directamente. Entonces viene un poco a lo que tomábamos, pues de esta educación que tenemos, de lo que comentábamos, de los corridos y de todo eso. O sea, es bien, bien triste para mí. Y dije, ¿cómo es posible que no quiera nadie como que trabajar, ¿no? También estando la situación tan difícil y que no, como que no se cumpla con ese fin para el que está destinado. Por otro lado, también retomando un poquito más hacia atrás, esto que decía Maya de tener una identidad, lo vemos plasmado en la Constitución y que dice a un hombre, ¿no? Y dices, ah, pues obvio, ¿no? Debemos de tener como que un hombre se nos hace tan lógico y tan común, pero precisamente derivado de este programa, nosotros conocimos a un muchacho que lo queríamos integrar, o sea, él de por sí trabaja y dijimos, bueno, pues si se puede integrar al programa, pues mucho mejor, le iría un poco mejor en cuanto a lo económico. Y resulta que cuando platicamos con este muchacho, tiene como 28 años más o menos y no tiene ni siquiera su acta de nacimiento. Entonces nos quedamos así como de, pues, si no tiene acta de nacimiento, no tiene ningún documento, ¿no? Y cuando le preguntamos él cómo se sentía con esa situación, dijo, pues es que no sé, o sea, mis papás murieron y no pudieron registrarme, mis hermanos, pues también como que no están interesados en eso, y pues si me muero el día de mañana, pues no, ni siquiera existí. Y nos quedamos así como de, qué, qué sorprendentes son estas situaciones, y ahí es donde yo aterrizo eso, ¿no? De tener una identidad, qué tan importante es, porque yo sí vi que le pegó
desde su punto, pues, de vista en la parte psicológica, ¿no? Pues listo el comentario y máxime estando en ciudad. Imagínate cómo es en el campo, donde la gente nace y muere sin ser estadística siquiera. No estamos en una situación tan grave como la que se da en Haití y República Dominicana con una gran cantidad de apátridas. No estamos en otros contextos, pero bueno, la situación también no ha sido fácil. Que tengan buena noche, nos vemos el miércoles.